Vamos a hablar de la artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática juvenil incluye a todo un grupo de enfermedades articulares autoinmunes que son similares entre sí y que afectan a menores de 16 años. Pueden tener o no compromiso extraarticular y presentan manifestaciones clínicas similares al paciente adulto, sin embargo tienen sus particularidades propias de la edad. Se habla de inicio poliarticular cuando se afectan 5 o más articulaciones en los primeros 6 meses de enfermedad, mientras que el inicio es oligoarticular cuando se afectan 4 o menos articulaciones en esos primeros 6 meses. Según la clasificación de las categorías de artritis idiopática de HILAR, tenemos la artritis sistémica, que tiene compromiso poliarticular y además síntomas sistémicos de compromiso general, la oligoartritis persistente o extendida, la poliartritis con factor reumatoide negativo, la poliartritis con factor reumatoide positivo, la artritis psoriásica, las artritis relacionadas con entesitis y otras artritis que no cumplen criterios con categorías anteriores o cumplen criterios para más de una de las categorías. En la epidemiología diremos que la prevalencia y la incidencia de la artritis idiopática juvenil es muy variable. En concreto, hay una gran variabilidad de acuerdo a los países en los que se han hecho las estadísticas. Los valores de incidencia son de 10 a 20 pacientes por cada 100.000 niños en un año, pero los datos son bastante variables. La edad de inicio suele ser bastante temprana, de 1 a 3 años, y luego tiene una distribución bimodal con un pico a los 2 años y otro a los 8 y 10 años. Hay un predominio femenino en general de 2-3 mujeres por un niño, a diferencia de los varones que luego presentan picos poco definidos, aunque a los 9 años presentan un pico más altito que corresponde a la presentación de las espondiloartropatías. La causa es desconocida y los mecanismos patogénicos no son tan claros. Sí se sabe que existen elementos implicados como factores genéticos, factores ambientales, entre los que están las infecciones virales o bacterianas, el estrés psicológico, etc. Y también factores inmunológicos, además de alteraciones en las concentraciones hormonales, trauma físico y otros. Los antígenos relacionados con la enfermedad suelen ser los de clase 2 de tipo HLA, DR1 y DR4, que han sido asociados particularmente con las formas poliarticulares. Entre ellos están el DRB1, 0401, las formas poliarticulares factor reumatoide positivos, y los antígenos HLA-A2, DR8, DR5 y DBB1, 0201, que más bien confieren una susceptibilidad aumentada para las formas oligoarticulares. Tanto las células B como las células T participarían en la inflamación, pero las células T son las que exhiben un papel más importante. Se han encontrado concentraciones séricas elevadas de citoquinas inflamatorias del tipo IL-1, IL-2, IL-6 y IL-2R. También a nivel del líquido sinovial se han encontrado elevadas cantidades de IL-1B, IL-6 y IL-2R, lo cual sugiere que efectivamente las células T de tipo TH1 son los que están predominando en el efecto sobre la IJ. Las concentraciones circulantes de IL-6 se correlacionan con la extensión de la enfermedad y se correlacionan con la gravedad de la anemia y de los trastornos de crecimiento igualmente. El proceso inflamatorio conduce a la formación de un tejido adiposo llamado panus, produce erosiones óseas y también cartilaginosas mediadas por las enzimas degradantes como las metaloproteináceas. Entonces, en su patología se parece bastante a lo que ocurre en la enfermedad articular autoinmune en el adulto.
En esta lámina se hace un resumen de las alteraciones inmunológicas que suelen verse de acuerdo a la categoría de la artritis idiopática juvenil. Podemos ver sus diferencias en cuanto a que en algunas hay más activación macrofágica, como en la artritis sistémica, o más bien estimulación de los linfocitos Th1, y en otras más bien existe una respuesta mayor de los linfocitos de tipo CD8, ¿no? Como ocurre con la centesis y aquellas ligadas a psoriasis. También podemos ver las consecuencias de esta alteración, ¿no? Con el aumento de las citoquinas respectivas y las características genéticas que suelen estar ligadas a estas alteraciones inmunológicas. Entonces podemos ver también la presencia de los HLAs de acuerdo a su categoría. Entre las manifestaciones clínicas diremos que la artritis es la sintomatología más importante, aunque puede no ser la manifestación inicial. En un 25% de los niños se presentan más un síndrome constitucional y síntomas generales e inespecíficos. El cansancio es frecuente en niños con formas poliarticulares o sistémicas y especialmente aparece al inicio de la enfermedad o durante los brotes. También pueden expresar somnolencia, falta de energía o irritabilidad. La anorexia, la pérdida de peso y el retraso de crecimiento se observan en los niños que tienen enfermedad sistémica. Y en cambio los niños mayores con artritis activa persistente tienen un retardo en el desarrollo y aparición de los caracteres sexuales secundarios. En la mayoría de los casos la artritis comienza en forma insidiosa y se manifiesta por dolor, tumefacción, limitación de la movilidad, dolor nocturno y rigidez matutina. Pueden afectarse todas las articulaciones, incluso las temporomaxilares, la columna cervical, dorsal y lumbar. En los niños pequeños la artritis debe detectarse muchas veces por cambios de postura, movilidad y limitación, ya que en un 25% la artritis es indolora. Cuando la inflamación articular persiste, ocasiona lesiones cartilaginosas que determinan la limitación y la deformidad articular con una anquilosis fibrosa y ósea, especialmente en articulaciones de carpos, tarsos y articulaciones interapofisarias cervicales. Las manifestaciones articulares cambian de acuerdo a la categoría de la artritis idiopática juvenil. Entre las manifestaciones extraarticulares tenemos la fiebre, que hasta en el 75% de los niños se presenta, suele ser en picos y llegar hasta 39 grados centígrados. No responde a antiinflamatorios normales y solo a corticoides. La erupción cutánea es un exantema macular o maculopapular evanescente en cara, tronco y parte proximal de las extremidades. Ocasionalmente puede llegar a palmas y plantas y se acompaña de fiebre. Las manifestaciones oculares consisten en una iridociclitis o uveitis anterior crónica que hasta en el 34% de los casos suele ser asintomática y preceder a la artritis. La uveitis no tratada o mal controlada puede tener complicaciones como sinequias, queratopatía en banda, cataratas y glaucoma y puede llevar a la ceguera. Otras manifestaciones extraarticulares, sobre todo en la forma sistémica, son la hepatomegalia, la esplenomegalia o el compromiso de las serosas. En esta lámina se puede ver el efecto de la iridociclitis dependiendo del tipo de artritis. Se puede ver que existe alto riesgo de uveitis en las oligoartritis y poliartritis con anticuerpos antinucleares positivos. Suele comenzar a los 6 o menos años de edad y requiere de un examen oftalmológico cada 3 meses porque es un cuadro bastante grave. En las otras formas el riesgo suele ser moderado y bajo y dependerá del tipo de artritis y del grado de compromiso del globo ocular para que la frecuencia del examen sea entre 6 y 12 meses. Estas son las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría. Veamos lo que sucede en la artritis sistémica, que es la primera categoría de las artritis idiopáticas juveniles.
Son artritis que se observan en ambos géneros, no tienen una edad típica de presentación y se caracterizan por una poliartritis simétrica acompañada de fiebre cotidiana, al menos 2 semanas de duración y que tienen que tener por lo menos 2 de los siguientes hallazgos clínicos: el rash evanescente, hepatomegalia y esplenomegalia, adenopatía generalizada o el compromiso de serosas. En ellos se encuentra una anemia y leucocitosis con neutrofilia, eritrosedimentación acelerada y también PCR elevada. La oligoartritis se caracteriza por comprometer 4 articulaciones o menos durante los primeros 6 meses de enfermedad. Suele ser asimétrica y de comienzo temprano, menores de 6 años. Tiene predilección por sexo femenino y generalmente compromete a rodillas y tobillos. Puede limitarse a una oligoartritis persistente o volverse más bien una artritis más extensa, comprometiendo otras articulaciones en el tiempo. Esto obviamente empeora el pronóstico y suele relacionarse con una BCG acelerada y el compromiso de extremidades superiores. Cuando tiene un aumento en los anticuerpos antinucleares, el riesgo de iridociclitis es alto. En esta lámina se pueden ver las 7 categorías clínicas de ILAR con los criterios de inclusión y exclusión. Hablábamos de la artritis sistémica, que consiste en artritis más fiebre de 2 semanas de evolución y la presencia de exantema evanescente, que suele ser mucho más frecuente. Cuando viene sin artritis, se requiere de alguno de los otros criterios más 2 de los siguientes: adenopatía, serositis y hepatoesplenomegalia. La oligoartritis consiste en artritis de menos de 4 articulaciones, puede llegar a ser solo oligoartritis persistente y mantenerse en ese número de articulaciones, o ser extendida y comprometer más articulaciones que en los primeros 6 meses. La poliartritis con factor reumatoide positivo son 5 o más articulaciones comprometidas con o sin factor reumatoide positivo. En estas 4 categorías necesariamente debe haber criterios de exclusión. Así en las 4 tendría que descartarse que no haya una artritis ligada a psoriasis o a HLA-B27 o a entesitis, o tener una espondiloartritis o una sacroiliitis, o tal vez algún familiar con una espondiloartropatía. En las oligoartritis y las poliartritis con factor positivo y negativo, además se debe descartar la presencia de una artritis idiopática sistémica. En cambio, las artritis relacionadas con entesitis, ¿no?, son aquellas que coinciden artritis e inflamación de la entesis, y puede haber dolor en la articulación sacroiliaca de tipo inflamatorio o igualmente en la columna lumbosacra. Puede haber HLA-B27 y suele ser frecuente en varones mayores de 6 años. También tiene riesgo de sufrir uveitis anterior aguda. Hay también antecedentes de sacroiliitis, espondilitis anquilosante o alguna otra espondiloartropatía en familiares. Para su diagnóstico se requiere que no tenga psoriasis, que no tenga factor reumatoide y tampoco una artritis idiopática sistémica. La artritis psoriásica es una artritis que viene además con lesiones cutáneas de psoriasis, pero además tendría que tener, si es que no hay psoriasis, dactilitis, pocillos unguiales o onicolisis o algún familiar con psoriasis. En este caso, el paciente tendría que excluirse en HLA-B27, tendría que verse que no tiene espondilitis anquilosante, ni tampoco factor reumatoide y tampoco una artritis idiopática sistémica. Finalmente tenemos el grupo de las artritis indiferenciadas. Son artritis que no cumplen criterios para ninguna de las categorías o que cumplen varios criterios de varias categorías. Para el diagnóstico diremos que el laboratorio es de valor limitado.
Sin embargo, hacer factor reumatoide, anticuerpos antinucleares y HLA puede ayudar a clasificar las formas. El líquido articular es amarillento y turbio de tipo inflamatorio, con aumento del número de leucocitos, aunque no tanto como en las artritis infecciosas. La viscosidad está disminuida, igual que la glucosa, y en cambio están aumentados los lípidos y las proteínas debido al aumento de la permeabilidad vascular. También se encuentra en elevación de algunas citoquinas como la IL-6. La radiografía convencional ayuda a ver el aumento de partes blandas y el ensanchamiento del espacio articular por el derrame, pero solo cuando la evolución se prolonga puede mostrar lesiones óseas como erosiones, pseudoquistes, periostitis o osteoporosis. La ecografía ha demostrado ser una complementación de la exploración física. Es una técnica de imagen de mayor rendimiento, puesto que no irradia y además es fácilmente aplicada en un niño. En esta lámina se puede ver la sintomatología frecuente dependiendo de la categoría y además los análisis que se pueden ayudar en el diagnóstico. Entonces tenemos la artritis sistémica que suele comprometer muchas articulaciones, puede ser de inicio oligoarticular o poliarticular, tiene síntomas extraarticulares frecuentemente y en el análisis se encuentra anemia, leucocitosis y trombocitosis, eritrosedimentación y proteína C reactiva elevada. En las formas oligoarticulares, tanto en la persistente como en la extendida, se encuentra la uveitis anterior crónica en un 20% y en ellos suelen encontrarse anticuerpos antinucleares positivos y hasta en un 16% anticuerpos anticardiolipina. En las formas poliarticulares, factor reumatoide negativo o positivo, pueden encontrarse también síntomas extraarticulares. En la factor reumatoide negativo es característica la febrícula, la retromicrognatia con disminución del tamaño de la mandíbula inferior si afecta a las articulaciones temporomaxilares. Y en cambio en las factores reumatoides positivos, más parecidas a la artritis reumatoide del adulto, se encuentra rigidez matutina y nódulos reumatoides. Las características analíticas son la anemia, la leucocitosis, la hipergamaglobulinemia, eritrosedimentación y proteínas C reactiva elevadas. El factor reumatoide puede ser positivo o negativo según el tipo de artritis. Los anticuerpos antinucleares pueden ser positivos en un 25% y los anticuerpos anticitrulina positivos en los pacientes con factor reumatoide positivo. En la categoría artritis y entesitis podemos ver que la uveitis es ocasional. Puede haber cierta discapacidad si hay afección axial importante y suele asociarse al HLA-B27. Los otros parámetros suelen ser normales. Y finalmente la artritis psoriásica, en la que hay alteraciones de la piel o en las uñas, es frecuente hasta en un 50% encontrar anticuerpos antinucleares positivos. Estas son las exclusiones en el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil. Existen muchas enfermedades articulares en los niños, desde artritis infecciosas, que suelen ser las más frecuentes, que pueden ser virales, bacterianas, micóticas, artritis postinfecciosas o artritis reactivas, enfermedades hematológicas y neoplásicas que pueden cursar juntamente con la artritis, como las leucemias, los linfomas o el neuroblastoma, etc. Enfermedades del tejido conectivo como lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, enfermedad de Sjögren o vasculitis como la granulomatosis de Wegener, enfermedad de Kawasaki, etc. También trastornos osteoarticulares no inflamatorios como la distrofia simpático-refleja, la osteocondrosis, epifisiolosis, etc. Y enfermedades metabólicas y otras, como la mucopolisacaridosis, la artropatía diabética, la sarcoidosis o también otros tipos de vasculitis, etc. El tratamiento en la artritis idiopática juvenil busca frenar la inflamación o al menos aliviar los síntomas y generalmente se lo hace con antiinflamatorios no esteroideos y corticoides.
Los corticoides pueden ser sistémicos, como la artritis sistémica, o también podrían ser en infiltración local. Los fármacos modificadores de la enfermedad van a buscar la remisión de la enfermedad y evitar precozmente los daños irreversibles, y entre ellos están el metotrexato, la leflunomida y la salosopirina. También se utilizan inmunosupresores como la azatioprina y la ciclofosfamida. Cuando el paciente no responde satisfactoriamente a los FAMES, se está permitiendo introducir agentes biológicos cada vez más eficaces, y ahí están los anti-TNFs como el etanercept o anticuerpos monoclonales como el infliximab y el adalimumab. También se han utilizado en otras series el tocilizumab y el rituximab. En esta tabla tenemos las sugerencias de la Asociación Americana contra el Reumatismo para la artritis idiopática juvenil, y de acuerdo a la categoría de la artritis y la mucha o poca actividad se pueden emplear antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, ya sean sistémicos o infiltración del tipo triamcinolona, los fármacos modificadores de la enfermedad, como el metotrexato, sulfasalazina, leflunomida, ciclosporina, etc., y el agente biológico mencionado, que puede ser el infliximab, adalimumab o el etanercept. También existen otras series que utilizan el abatacept o el rituximab y el tocilizumab. Hay series como en la artritis sistémica donde se ha valorado el efecto del anakinra, que es el anti-IL-1, y suele ser bastante eficaz. Este grupo etario es el que más necesita el tratamiento multidisciplinario. Aquí se necesita el concurso del pediatra, el reumatólogo, el oftalmólogo, el kinesiólogo, el nutriólogo, el psicólogo, etcétera, para mejorar el resultado en el tratamiento de este tipo de paciente. Solamente hay que pensar en que no solo es necesario mitigar el dolor, sino buscar la remisión de la enfermedad, pero también evitar las limitaciones o deformidades e incapacidades motoras y psicoemocionales que podrían venir a consecuencia de la enfermedad reumática. La vigilancia de este tipo de paciente debe ser desde el inicio de la enfermedad y debe extenderse a lo largo de todo su crecimiento. En algunos casos, la enfermedad puede sobrepasar incluso la adolescencia y continuar en la juventud y la adultez, por lo que debe buscarse la transferencia al médico de adultos de una forma paulatina y no traumática, debido a la unión que tiene el paciente con su médico pediatra. La evolución varía mucho dependiendo del grado de afectación, de la categoría clínica y también de la respuesta al tratamiento. Hay enfermos que tienen mal pronóstico, ¿no?, donde hay que pautar una pauta más agresiva. Es de mal pronóstico, por ejemplo, que tengan síntomas sistémicos persistentes, la duración de la enfermedad sea más de 5 años, que se presente la enfermedad en menores de 6 años al momento del diagnóstico, que haya erosiones en las articulaciones o trombocitosis. La terapia persistente con corticoides también puede tener consecuencias como la obesidad, la osteoporosis, la necrosis vascular de la cabeza del fémur o alteraciones en el crecimiento, sobre todo desarrollo de caracteres sexuales secundarios. La complicación más grave es el síndrome hemofagocítico o de activación macrofágica, que cursa con fiebre persistente, hepatoesplenomegalia, puede haber coagulación intravascular diseminada, distrés respiratorio, compromiso del sistema nervioso y obviamente falla orgánica múltiple y la muerte. También se pueden ver como complicaciones la amiloidosis, que suele estar presente en las enfermedades autoinmunes crónicas, y la osteoporosis por el efecto de la terapia corticoidea. En conclusiones, diremos que la artritis idiopática juvenil es una enfermedad reumática multisistémica de compromiso y evolución variable que afecta desde los primeros años de vida hasta los 16 años. Su diagnóstico temprano y la vigilancia de sus complicaciones lleva a un tratamiento oportuno y a la prevención de las secuelas que afecten la calidad de vida del enfermo.
El control y el tratamiento es multidisciplinario y esto optimiza los resultados. Las complicaciones pueden venir a consecuencia de la enfermedad reumática no controlada o del tratamiento que recibe el enfermo a tan corta edad, por lo que la vigilancia de estas complicaciones deben ser una prioridad. Gracias por su atención.